La Asociación Causa en Común dio a conocer el caso de Adriana Herrera, una exmayor de las Fuerzas Armadas que sufrió intimidación constante por defender los derechos humanos de los elementos que han sido víctimas de algún abuso o delito dentro del Ejército. Actualmente enfrenta un proceso legal contra la dependencia en defensa de sus derechos laborales y precisamente para platicar sobre su caso nos da mucho gusto saludar aquí, precisamente en el estudio, a la exmayor. Adriana, muchas gracias. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, acabamos de dar una introducción, solamente unos breves pincelazos de tu caso. Por favor, en breve, ¿en qué consiste? ¿Cómo estás ahora? Pues fíjate que yo como miembro de las Fuerzas Armadas fui asignada a la Guardia Nacional en marzo del 2019 con motivo de la reforma constitucional en materia de guardia. Como todo servidor público, creo que nosotros nos regulamos por muchos principios que regulan precisamente nuestro servicio, pero como militares además estamos acostumbrados a que no tenemos una estabilidad, sino que nos mueven de manera frecuente. Yo fui asignada a la Guardia Nacional precisamente con motivo de esta reforma, con la creación de esta nueva corporación y pues finalmente llegué yo a la Guardia Nacional como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana, dependiente de la Unidad para la Protección de Derechos Humanos de la Guardia Nacional. Ahí pues me di cuenta que ibas a hacer un parteaguas en la historia, obviamente, como todo servidor público que va a iniciar un proyecto nuevo, más en materia de seguridad pública, que creo que es uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Y de verdad muy emocionada, o sea, me metí, me preparé mucho, como muchos de mis compañeros, hubo mucho trabajo detrás de lo que ustedes ven. Sí. Creo que es de admirarse todo lo que pudo lograr el personal que fue pie veterano, policías federales que se transfirieron, elementos de la Marina y de la Secretaría de la Defensa. Creo que fue un trabajo titánico, pero obviamente el objetivo era pues fenomenal, ¿no? Iba a ser un proyecto que iba a cambiarnos la vida a todos los mexicanos. Y en papel se escucha muy bonito. Esto para mí fue de verdad un reto. Y mis convicciones permanecieron firmes, pero mis sueños y todos los proyectos empezaron a debilitarse cuando me di cuenta que no estábamos separados de nuestra dependencia de origen, que la naturaleza jurídica de la seguridad pública es muy diferente a lo que son las funciones de las Fuerzas Armadas. Y desgraciadamente los mandos militares siempre tuvieron la injerencia en todo lo que fue la conformación operativa y administrativa de la Guardia Nacional. Entonces, obviamente, yo con 23 años de servicio, con cargos que tuve en la Sedena muy específicos, pues soy abogada, soy del Servicio de Justicia, bueno, fui, pues obviamente tenía muy clara la diferencia entre lo que son las funciones de seguridad pública y muy atinado el proyecto sobre que íbamos a estar separados funcionalmente de nuestra dependencia de origen, íbamos a estar regulados totalmente por las leyes del fuero civil y obviamente nuestro trabajo iba a ser basado en toda la legislación que regula la seguridad pública. Sin embargo, me di cuenta que era el proyecto original. El proyecto en papel era bueno. Exactamente. Obviamente la materialización fue todo un fracaso. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que nunca estuvimos separados funcionalmente. Siempre estuvimos dependiendo de los mandos militares, de las órdenes militares, del fuero militar, de la injerencia de la Secretaría de la Defensa y obviamente empezaron a sacar a todo lo que era civil, todo lo que olía a civil, fue fuera. Y las órdenes militares fueron las que imperaron. No importaba si esas órdenes iban contraviniendo todo el marco jurídico que regula la seguridad pública, sobre todo en materia de víctimas. Esto ocurrió con usted y con otros casos. En caso muy concreto, precisamente, de la exmayor Adriana, ¿qué pasó? Bueno, el caso, en mi caso, pues fue que mi cargo como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana tenía que tratar directamente con las víctimas que se generan con las acciones de contención a la violencia, generadas precisamente a veces por enfrentamientos o por usos excesivos de fuerza. Inmediatamente me ordenaron que yo tenía que canalizar a las víctimas indirectas, la familia, las víctimas directas. ¿Civiles? Y tal y como lo hace la Sedena desde el 2012, aplicar los mismos mecanismos que utiliza la Sedena con estas víctimas. Esto es, darles el apoyo inmediato, la asistencia médica y psicológica inmediata, pero también convencerlos a que firmen convenios donde se les calcula una reparación de daño
fuera de toda facultad que tienen los servidores públicos de Sedena y de la Guardia para calcularles esta reparación. Es una cantidad que no es la que corresponde y además no tienen facultades para ello, porque inmediatamente que tú tienes una víctima generada por uso excesivo de fuerza, tienes que ser registrada en el, asistida por el Consejo Ejecutivo de Atención a Víctimas, el Comité Ejecutivo de Atención a Víctimas, registrados los convenios que se llegaran a generar en las carpetas de investigación que inician los ministerios públicos federales, obviamente están registrados en el Registro Nacional de Víctimas, y ahí el Registro Nacional de Víctimas te da una serie de derechos como víctima, como la garantía de no repetición del acto, la garantía de saber cómo sucedieron de verdad los hechos y una reparación de daño que es calculada por las autoridades jurisdiccionales. Todo un protocolo. Todo un protocolo. Sin embargo, se lo salta la Sedena desde el 2012 y esta mala práctica fue adoptada también por la Guardia Nacional, como muchas otras malas prácticas que se han adoptado, porque finalmente son los mismos mecanismos, ¿no? Es el mismo sistema que se quiere implementar en la Guardia Nacional. De acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que me doy cuenta que yo no estoy dispuesta a... mira, es bien difícil cuando eres abogado. Sí. Tú, cuando es como un médico, ¿no? Cuando tú revisas a un paciente, pues inmediatamente puedes diagnosticarlo. Es exactamente lo mismo como abogado. O sea, tú estás viendo las consecuencias que va a traer una orden que no está basada en un marco jurídico. Entonces, lo expresas así a tus jefes, se los dices, no se puede de esa manera. Sencillamente hay una ley general de víctimas, hay toda una materia que regula a las víctimas, obviamente porque son personas vulnerables, ¿no? Y si tú mismo generaste el hecho de revictimizante, ¿no? Pues en este caso, pues es imposible que tú protejas los intereses de tu institución y dejes desprotegidos los intereses de las víctimas. Me negué a apoyar este tipo de mecanismos y lo denuncié. Se les dije negó que no se podía a hacerlo como lo decían ellos. a defender los intereses de la institución. Exactamente. Y así fue como me lo dijo mi jefe inmediato. Me dijo, ya la ¿Estás Sedena con ya sabe. nosotros o contra Sí, nosotros? la Sedena ya sabe que tú estás protegiendo los intereses de la víctima y desprotegiendo los intereses de la institución. Por supuesto que sí. Así fue, así de claro. Sí, así textual, ¿no? Entonces dije, por supuesto que sí, yo prefiero que tener una responsabilidad por no obedecerlos, que tenerla por dejar desproteger a las víctimas. Además, es toda una ley la que nos regula. La Sedena no la fiscalizan como nos van a fiscalizar a nosotros como Guardia Nacional. ¿En qué momento ocurrió esto? Esto fue en agosto del 2020, 2020. en un caso de Michoacán, por un chico que perdió un ojo. ¿Hay evidencia? Hay evidencia, obviamente, pues no digo los datos del chico porque es una De víctima, pero tengo toda la evidencia documentación. en donde hay razón para indemnizar a esas víctimas. Claro, aparte esta persona sí firmó finalmente un convenio. Yo cuando me negué, efectivamente, eso quiero que quede claro porque yo no quise firmar. No quise participar. Obviamente yo te digo, como los médicos, pues ves todo el panorama que se viene encima, que no está bien, y aparte la sensibilidad que te da tratar con este tipo de personas. Y obviamente al momento que no quise, pues me dejan me separan del asunto. ¿2020? ¿Cuánto tiempo después de No, o sea, me separan. Me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar tú con la señora víctima, con la víctima indirecta. ¿Cuánto tiempo después en la que usted decidió? 20 días estuve con las víctimas. Okay. Y al momento de la firma del convenio, yo dije que no. Una semana estuvimos entre que yo decía cómo era el procedimiento que debía seguirse. Me incorporan a mis actividades, me dicen que ya no voy a tratar con las víctimas. Y 3 días me dejan como cuando es como acoso laboral, ¿no? O sea, no te ven, no te oyen, no te escuchan, no te dan trabajo, todo el mundo se te queda viendo. Ley de hielo, caso extraño. Sí, la ley del hielo, y dices, algo va a pasar, algo está sucediendo raro, ¿no? Y entonces efectivamente llega un oficio muy extraño firmado por la Sedena. El oficio es muy extraño porque dice causa baja como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Guardia Nacional y alta en las Fuerzas Armadas Permanentes como agente del Ministerio Público Militar en la Plaza de Reynosa, Tamaulipas, debiéndose incorporar desde luego. ¿Trabajando en la Ciudad de México? Sí, no, o sea, ya estando yo en la Guardia, me regresan las Fuerzas Armadas Permanentes para irme a Reynosa. Ah, no está Reynosa. Ese fue como el castigo, digamos, Claro, ¿no? claro. Yo lo veo como... En ese mismo año, 2020. En el 2020, pero la parte aquí es esa, ¿no? Que si tú estás separado funcionalmente de tu institución, fue precisamente para no recibir órdenes
de dos mandos diferentes, ¿me entiendes? O sea, no puedo yo recibir órdenes del fuero militar, mando militar, disposiciones militares y hacer actividades de seguridad pública. Claro. Ese va a ser un fracaso terrible en un futuro. Adriana, exmayor, han pasado 2 años. Okay, sí, pero adelante, adelante. Perdona, es que aquí Sí. quiero decirte, recibo el oficio, me dan saliendo, me quitan mis identificaciones para ingresar al edificio Pedregal, que es donde está la Guardia Nacional. Ya no me dejan entrar, me quitan todo mi equipo, me dicen que los mandos militares me están ya esperando, me están corriendo 5 días para que me incorpore yo a Reynosa. Y entonces decido hablar, decido decirlo, ya son 23 años de estar tratando, ¿no? De alguna manera siempre las órdenes militares hacen que tu ética pierdas autonomía ética, ¿sí? La obediencia jerárquica hace que no razones en las consecuencias que traen, ¿no? Esa es la parte de la doctrina. Como abogado es muy diferente, es muy difícil porque tienes que aterrizar todo jurídicamente. Entonces yo decido ya definitivamente pues denunciar los hechos, hago una denuncia directa al secretario de Defensa. ¿En qué momento? En el 19 de agosto del 2020, inmediatamente, para no me corrieran los 5 días para incorporarme a Reynosa. Adriana, se nos termina el tiempo. Ajá. Pero independientemente que podamos platicar más adelante, ¿qué ha ocurrido después de este documento que manda Nunca me contestaron. a la Secretaría al 2022? Ha pasado hace 2 años. Nunca me contestó el secretario. Yo interpuse un juicio de amparo para que el juez de distrito suspendiera el acto que era la incorporación a Reynosa. Sin embargo, el juez de distrito me dio tratamiento de militar como si estuviera en las Fuerzas Armadas permanentes y no separado por haber estado en la Guardia Nacional. Son 2 años que el juez de distrito, el 14º juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, con argumentos que parecen ridículos. También entiendo que a lo mejor puede ser intimidado o de alguna manera Sedena haya intervenido, porque son 2 años en los que me ha postergado mi juicio con argumentos muy ilógicos, a veces ridículos, ¿no? 2 años. Como que la firma de la demanda no es mía, en eso se han ido incidentes de falsificación de firma, o sea, llevo 2 años con actos uno tras otro. En el limbo. En el limbo. Y en eso estoy. Desertada, aparte me dieron de baja como consecuencia de la deserción por no haber llegado a Reynosa, porque el juez no me dio la suspensión provisional, me contaron los 5 días, me dieron faltando en Reynosa, entonces me dan desertando y con motivo de la deserción en enero del 2021 me dan de baja y pierdo todos mis derechos adquiridos durante 23 años de servicio, como el derecho a una pensión vitalicia y el derecho al servicio médico. 23 años de servicio. Entonces estoy dispuesta a agotar todo. Exacto. La pregunta final, exmayor, es ¿qué necesita? Pues, ¿Qué necesita? ¿Qué está solicitando en este momento, a más de 2 años de todo este proceso? Claro. Pues yo, que sea reinsertada, ¿qué necesita? Que obviamente con 23 años de servicio, pues la separación por deserción es muy malo para mí. Yo necesito precisamente que me reingresen a mi trabajo, que me hagan válidos todos los derechos adquiridos y saber qué pasó con la denuncia que yo hice contra los servidores públicos de Sedena por el trato a las víctimas irregulares, ¿no? Pero sobre todo que me reingresen. Pero recuperar mi pensión. Sabe que si la reingresan puede ser un infierno. Claro, que me reingresen para yo poder pedir mi retiro y separarme de manera digna de las Fuerzas Armadas. Con no de todas la manera, las de la ley, con todas las garantías, claro. Para que usted pueda. Sí, porque sé gozar. que va a ser un infierno. Y aparte, pues va a ser el mismo problema, ¿no? No, bueno, y lo que viene, ¿no? Y lo que viene además. Sí, la intimidación y todo este acoso laboral, ¿no? Exmayor, Adrián, no perdemos su caso. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí exponiéndolo. Y no perdemos la comunicación. Muchísimas gracias. Mucha suerte, mucho éxito. ¿Tiene abogados que le están acompañando? Yo soy abogada, sí, tengo un abogado, un despacho que está acompañándome en esto. Y obviamente la denuncia pública, ¿no? A veces perdemos la esperanza en los órganos de impartición y procuración de justicia. Y yo creo que ustedes hacen un trabajo increíblemente grande para mucha gente que estamos en una situación parecida. Porque es ir en contra de un gigante. Claro, lo estoy viendo con muchos servidores públicos que están renunciando y dices qué bueno que puedan renunciar de una manera tan diferente a como lo hacemos en las Fuerzas Armadas, que no te queda más que faltar y entonces pierdes todo, ¿no? Pero mucha gente valiosa que tiene convicciones, que tiene muchas cosas que son firmes en su persona y pues obviamente deciden mejor separarse, ¿no?
Pues se llama dignidad, ¿no? Dignidad, En ocasiones. así es. Exmayor, muchas gracias por estar con nosotros, mucha Gracias. suerte y no perdemos la comunicación. Muchas Gracias por gracias a ahora. ustedes. Gracias. Hasta la próxima.